condiciones que van a permitir que de alguna forma algunas formas de vida se desarrollen. Entonces, en este caso, para poder venir y hablar un poquito de esas formas de vida, vamos a hablar de los factores bióticos. En el caso de los factores bióticos, si nosotros venimos y analizamos lo que hemos venido hablando, entonces el día de hoy podemos ver entonces que los factores bióticos van a ser todos aquellos organismos vivos, ¿sí? En el caso de los organismos vivos, si ustedes se recuerdan, en algún momento se hablaba de la parte de biocenosis, ¿sí? La parte viva que se encuentra en el ambiente. Entonces, en este caso, nosotros podemos venir y decir que los factores bióticos van a estar conformados por toda la fauna y flora que se presenta en determinado lugar. Entonces, no es lo mismo, o no van a ser los mismos individuos como factores bióticos que se presentan en un lugar determinado, como por ejemplo Poptún Petén, a algunos individuos vivos que se van a presentar en Escuintla. Entonces van a ser completamente diferentes y por eso es que se habla de esa parte de factores bióticos como la fauna y flora en un determinado lugar. También es importante mencionarles, muchachos, que entonces, si nosotros venimos y hablamos de una fauna y hablamos de una flora, entonces posiblemente podemos venir y mencionar animales, podemos mencionar a los vegetales, pero sin dejar a un lado a los microorganismos, ya que los microorganismos también forman parte importante del medio en el cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque recuérdense que con estos organismos llamados microorganismos, nosotros vamos a tener que lidiar o vamos a tener que aprovecharnos de ellos, ya que pueden ser también nuestros amigos. Entonces, en el caso de algunas enfermedades, en el caso de vegetales, en el caso de animales, los microorganismos están ahí para estar afectando, pero también existen otros, como les decía, que pueden apoyarnos o pueden ayudarnos en los procesos productivos. Entonces es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Y de acá era lo que siempre les he dicho. Entonces no quiero que como factores bióticos solo pensemos en el humano, ¿sí? Entonces acá principalmente, muchachos, yo quiero que lo piensen desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en el punto de vista de lo que nosotros vamos a trabajar, siempre es importante que hablemos de esa parte eh, de, de organismos vivos. Entonces, recordemos, siempre vamos a estar trabajando ahí con vegetales, siempre vamos a estar trabajando con animales o apoyándonos con los microorganismos o peleando con los microorganismos. Miren, una pregunta, algunos todavía están en la clase de taxonomía, ¿no? Sí, Si es que recibí un mensaje aquí de un compañero de ustedes. Bueno, entonces para mientras ahí se van a ir uniendo a la reunión. Bueno, entonces en el caso de la parte de los organismos vivos, muchachos, como se ha estado mencionando, entonces es importante que nosotros vengamos y definamos qué es un organismo. Entonces, para definir un organismo siempre se utiliza esta la definición, la más sencilla, la más comprensible que existe, que es un individuo integrado por sistema de órganos que actúan de manera coordinada. Entonces, en este caso, si nosotros venimos y hablamos de los vegetales, recuérdense que acá tenemos un sistema de órganos, por ejemplo, la hoja, por ejemplo, el tallo, por ejemplo, la raíz, ¿sí? En el caso de los animales, nosotros venimos y hablamos del sistema respiratorio, hablamos del sistema digestivo, hablamos del sistema nervioso, que son fundamentales para que nosotros podamos entender a estos organismos. Y de esta forma nosotros podamos venir y saber qué es lo que está sucediendo en el caso de una respuesta que éste tenga con respecto a las condiciones ambientales o a los factores abióticos que los están rodeando. Entonces, de esta forma, muchachos, nosotros vamos a definir los organismos, pero también es importante que nosotros desde ya definamos la parte de la población. Entonces, también utilizamos la definición más sencilla, la definición más
concreta que hemos encontrado de esto y simple y sencillamente hablamos de un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada y realizan intercambio de genes. Entonces, esta parte del intercambio de genes, muchachos, es bien importante y es fundamental, pero nunca dejen de dejar de percibir esta parte. Área determinada, eso es fundamental y yo siempre lo voy a estar recalcando. Entonces, cuando se hacen algunos estudios, cuando se quieren determinar algunos aspectos de las poblaciones, siempre es importante venir y hablar de un área determinada. Aunque también les soy sincero, otra de las partes fundamentales que aquí es lo que siempre se menciona es la parte de un lugar y un tiempo. Nada, nosotros hacemos una evaluación hoy por hoy de una población, puede ser que ese aspecto cambie con relación a lo que nosotros podamos ver un día después, una semana después, un mes después, un año después, 5 años después, 10 años después. Entonces es importante que cuando se hagan estudios relacionados a poblaciones, ustedes dejen determinado el espacio y el tiempo en el que se hizo algún estudio. ¿Estamos? Entonces, en este caso, también les decía, esta parte del intercambio de genes para una población es sumamente importante. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una población? Cuando hablamos de individuos de la misma especie. Entonces, por ejemplo, aquí, años anteriores me han preguntado, mire, profe, ¿y cómo es que se mezcla el ganado lechero con el ganado de engorde? ¿Sí? Recordándoles, muchachos, que en el caso de estos dos animales tienden a ser de una especie, que es Bos taurus, pero que tienden a ser de una raza diferente. Es algo más específico a lo que nosotros estamos siguiendo y puede ser, por ejemplo, Bos taurus taurus o Bos taurus índicos. Entonces, esa es la diferencia, pero al final resultan ser organismos de una misma especie. Entonces, estamos hablando de Bos taurus y por eso es que se pueden hacer intercambio genético. ¿Alguna duda hasta ahorita, muchachos? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Esto quiere decir de que mientras sea de la misma especie pueden llegar a congeniar, por así decirse. Sí, lo que sucede es que recordate que cuando nosotros hablamos de una misma especie, estás hablando de un mismo número cromosomático. Y el hablar de un mismo número cromosomático, entonces estás hablando de que es un individuo de una misma especie. Por ejemplo, nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, hablamos de, por ejemplo, individuos blancos, de individuos negros, de individuos chinos, ¿sí? O asiáticos, y en este caso estamos hablando posiblemente de razas diferentes, porque así se les habla, raza blanca, raza negra y raza asiática, pero en el caso de nosotros 46 cromosomas, en el de la raza negra 46 cromosomas y en la raza asiática 46 cromosomas. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo manejen. Ahora la formación de híbridos tiende a ser completamente diferente, pero se da por alguna relación que puede existir en no el número cromosomático, sino que en la forma y la posición en la que se encuentran los cromosomas. Contame, Anderson. Ingeniero, tengo una duda. ¿Qué pasa si cruzamos un ganado lechero con uno de engorde? Generalmente eso se hace y se hace con el objetivo de venir y tener eh, beneficios de las dos razas. Por ejemplo, en el caso del ganado de engorde, mayor número de kilos ganados por día, mayor resistencia a ectoparásitos, eso significa que a parásitos externos, como por ejemplo garrapatas, moscas, mayor resistencia a condiciones climáticas, resisten mejor las temperaturas altas, las lluvias, ¿sí? Pueden estar expuestos al sol directo, y en el caso del ganado lechero, lo que uno busca en eso es la cantidad de leche producida por día. Entonces, si vos venís y cruzas esas dos razas, lo que estás obteniendo es un individuo que va, o lo que se espera es que vaya a tener beneficios de esta raza y beneficios de estas. Y eso es lo que se está haciendo hoy por hoy. Por ejemplo, en el ganado lechero se maneja perdón, en el ganado bovino se maneja un cruce que es el de una raza que tiende a ser cebuina, como por ejemplo el GIR, y una raza que tiende a ser productora de leche, como por ejemplo la holandés, conocida como
Holstein. Entonces está obteniendo un individuo llamado Girolando, que tiende a ser muy resistente a las condiciones del ambiente, pero de la misma forma muy buen productor de leche. Entonces tenés los beneficios de ambos. Entonces eso es lo que se busca relacionado a conocer lo que son los diferentes organismos, y por eso es importante que ustedes ya empiecen a hablar de poblaciones, de estos individuos, y que vayan conociendo características de cada uno de ellos. Contame, Sanchinel. No, nada, una pregunta. Se refirió a eso de los híbridos, se refería al cruce de un animal burro con el caballo, por decirlo así. Es que siempre, ahorita que mencionó eso, me entró la duda de que no se puede ver como cruzamientos, por decirlo así. Sí, y por eso era que te decía, entonces ya ahí se tiene la parte de los híbridos, que generalmente también se maneja para obtener beneficios de ambos, pero sí, solo sí, estos congenian, como te decía, no en el número cromosomático, pero sí de alguna forma por la forma y la posición de los cromosomas. Entonces sí tiende a ser desde una parte evolutiva, desde una parte de decir, bueno, el burro y el caballo tienen ahí a un antepasado en común, pero que de alguna forma se formaron ellos como especies. Entonces, por ende, posiblemente por eso se dé esa hibridación, pero no siempre se puede dar como tal. Contame, Sánchez. Profe, ¿es cierto que los híbridos no pueden reproducirse? Mira, hasta cierto punto es algo que se ha manejado siempre. Es la parte de venir y decir que cuando uno tiene híbridos, una característica de ellos es que no pueden ser de descendencia fértil. ¿Por qué? Porque eso te lo da la especie. Entonces, si vos venís y tenés una parte de especie, recordate que una definición de ahí es que puedes tener, o una cierta parte de esa definición, es que vas a tener individuos descendientes fértiles, pero en este caso no se maneja desde ese punto de vista, aunque existen algunos organismos que tienden a tener, ¿cómo es que se llama esto? A hacer excepciones, y por ende pueden venir y generar nuevos individuos. ¿Estamos? Pero sí, ahorita ya se maneja esa parte de que pueden ser excepciones. Cuéntame, Oscar. Ingeniero, una pregunta, no sé si me podría explicar qué es una especie invasora. Creo que es un híbrido, ¿no?, que reemplaza a una especie. Volveme a repetir la pregunta, que no te escuché muy bien. ¿Me escucha? Sí, te escucho. No sé si el término especie invasora tiene que ver con esto de la hibridación. No. Lo que pasa es que, mira, pues, cuando uno viene y habla de una especie como tal, son individuos que van a poseer el mismo número cromosomático, la misma forma, características similares y todo eso, y que al final al reproducirse van a tener descendencia fértil. En el caso de las especies invasoras, lo que sucede con las especies invasoras es que especies que van a llegar de alguna forma, ¿sí? Ya sea porque las colocaron ahí de forma deliberada, o ya sea que por error hayan entrado. Pero ¿qué es lo que sucede con esas especies invasoras? Ellas tienen un alto potencial invasor. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Va a desplazar a las otras especies. No es que se vaya a cruzar con ellas, sino que lo que va a suceder es que las va a desplazar. Por ejemplo, tenés pasto estrella, y una de las especies invasoras que nosotros conocemos muy bien es el jaraguá. Entonces, ¿qué sucede si cae semilla de jaraguá donde existe estrella? Entonces, lo que va a suceder es que el jaraguá va a desplazar de ese lugar a la estrella. No es que se vaya a cruzar para formar un híbrido, porque son dos especies completamente diferentes. Entonces, lo que va a suceder es que ella la va a desplazar. Entonces, por eso es que su nombre es especie invasora. ¿Estamos? Entonces, ahí no hay un proceso de hibridación. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces si no hay duda, muchachos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final nosotros con esto y con todo lo que hemos platicado es que queremos que entiendan un concepto bien importante, que es la ecología de las poblaciones. Cuando uno habla de la ecología de las poblaciones, muchachos, esta se encarga del estudio de lo que sucede en una población. Pero, ojo, tomando en cuenta los aspectos del ambiente que se presentan ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos, y era lo que les decía, si nosotros venimos y estudiamos una especie como tal, si estudiamos una población como tal,
La situación es ver dónde la estamos estudiando y en qué tiempo la estamos estudiando, porque van a haber cambios, van a haber cambios. Por ejemplo, este año no llovió generalmente en junio, julio, agosto, septiembre, pero está lloviendo en octubre. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de una población en función al crecimiento poblacional, en función a cuántos individuos hay por población, en función a cuántos se han reproducido, en función a cuánto han aumentado, va a ser completamente diferente al año anterior. ¿Por qué? Porque en el espacio puede ser el mismo, pero las condiciones son diferentes porque el tiempo es completamente diferente. Entonces, sí es importante, muchachos, que cuando ustedes vengan y hagan estudios relacionados a individuos, dejen bien determinado cuál es el espacio donde lo están haciendo y el tiempo en el que lo están haciendo. Y por eso es importante que nosotros hablemos de las poblaciones enfocadas en esta ecología de las poblaciones. Entonces, ¿qué va a suceder con la ecología de las poblaciones? Vamos a estudiar lo que sucede con una población, pero tomando en cuenta el ambiente en el que se está desarrollando. ¿Estamos? Eso es bien fundamental. Entonces, con esto, muchachos, nosotros vamos a tener una herramienta útil para el control de plagas y con esto obtener cosechas óptimas. ¿Por qué les pongo esto? Muchachos, les pongo esto porque al final, si nosotros venimos y hablamos de ambientes, hablamos de desarrollo y hablamos de individuos, podemos venir y determinar qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo esta plaga y tengo a este individuo, o tengo a este individuo, tengo una población de estos individuos, tengo una población de estos individuos, yo simple y sencillamente puedo hacer un análisis. El análisis que puedo hacer es cuál primero me va a afectar. Entonces yo tengo aquí a la gallina ciega y tengo a un individuo que es del orden coleóptero, que generalmente conocemos como mariquita, ¿sí? O como tortuguita, ¿sí? Entonces, si yo vengo y los tengo en un mismo espacio, en un tiempo determinado, yo voy a tener que venir y de acuerdo a las condiciones determinar cuál puede afectar y cuál no. ¿Qué parte? Lo que yo estoy produciendo, porque eso es lo importante, no qué me va a afectar a mí, pero sí, de una forma indirecta está afectando al productor. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser el que más está afectando? En este caso, yo podría venir y decirle la gallina ciega. ¿Por qué la gallina ciega? Porque la gallina ciega, muchachos, es un individuo que de alguna forma se va a comer las raíces de mi cultivo. ¿Qué cultivo? Por ejemplo, el maíz. Entonces, ¿qué va a suceder? El maíz no va a tener, primero, cómo agarrarse y segundo, que no va a tener cómo absorber los nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte aérea? Se va a morir. Pero, ¿qué sucede con este individuo? Este individuo, muchachos, puede ser un individuo que va a ser un individuo que se va a comer a otros insectos y que al comerse a esos otros insectos, entonces yo no lo tengo que atacar. Pero les decía en alguna clase, miren, cuando las personas miran a estos individuos, lo primero que hacen es ponerse la bomba de mochila e ir a asperjar sus cultivos. En lugar de venir y decir, bueno, ¿es el bueno o es el malo? Porque también existen individuos muy similares que lo que hacen es que se comen las hojas de los vegetales. Entonces, si son los malos, pues hay que atacarlos, pero si son los buenos, pues hay que hacerles porras para que se reproduzcan, generen más individuos y tener un control biológico, darle las condiciones adecuadas. Entonces, todo eso es fundamental. Entonces, yo con la ecología de poblaciones, muchachos, yo puedo determinar cuando ambientes son muy similares, ambientes que yo ya conozco, que se desarrollan estos y estos, pues entonces yo tengo que ver qué está sucediendo y con eso, o mejorar las condiciones, o seguir con esas condiciones, o venir y afectarle las condiciones. ¿Para qué? Para que no se desarrolle. Entonces, esto se desarrolla en un montón de suelos diferentes, estos se desarrollan en cualquier tipo de suelos, pero cuando son suelos arenosos generalmente tienden a afectarse sus mandíbulas, y al afectarse sus mandíbulas va a afectar su aparato digestivo, y al afectar su aparato digestivo ya no come y se muere. Ah, entonces miren qué interesante, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces le voy a echar arena alrededor de mi cultivo cuando lo establezco y con eso voy a controlar de forma natural a este individuo. Entonces, es una oportunidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque al conocer a ese individuo, de alguna forma, yo puedo venir y actuar, ¿sí? En función a él. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda?
Contame, Yol. ¿Y alguna característica con la que se podría diferenciar la tortuguita de la que se alimenta de las hojas y las que son carnívoras? Eso se lo voy a dejar y te lo digo así, no es que no lo sepa, pero tienden a ser condiciones muy específicas y se lo voy a dejar al curso de entomología, para que en entomología te expliquen el aparato bucal, cómo determinar ese aparato bucal, cómo saber si van a comer hojas o van a comer individuos. Entonces eso se lo voy a dejar a ese curso para que te lo explique de mejor forma. Y como te decía, al final, sinceramente aquí lo que hay que hacer es determinarlo. Y al determinarlo, pues entonces ya venís vos y le haces porras, como te decía, o ponete la bomba y atacalos. ¿Qué es lo que a mí me corresponde? El hecho de venir y trabajar esa parte, de enseñarte que van a haber individuos que posiblemente se parezcan, pero que su actuar en ese ambiente va a ser completamente diferente. Entonces, de alguna forma, muchachos, yo siempre trato eso, de empezarlos a meter al campo, aunque no estemos en el campo, pero empezarlos a meter. ¿Para qué? Para que ustedes vayan conociendo eso y cuando lo miren, puchiga, ¿esta será la que se come o no? A los otros insectos o esta es la que se come los vegetales. Entonces ya empezar con ese análisis en función a esa ecología de poblaciones. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de esa ecología de poblaciones, muchachos, relacionada al concepto de poblaciones, debemos considerar lo siguiente. Primero, son organismos potencialmente aptos para reproducirse, y eso es fundamental. Segundo, los límites espaciales entre las poblaciones no tienen un límite muy específico. Entonces, ¿qué sucede con esto? Acá, muchachos, me voy a detener un poquito para poderles explicar que en relación al medio donde se desarrollan las poblaciones, puede haber que en esas poblaciones exista la entrada de otros individuos que van a estar ahí por necesidad de algunos otros factores. Por ejemplo, el alimento, ¿sí? Entonces, los recursos que se tienen en una área pueden venir y estar disponibles para una, dos o más poblaciones. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una planta de maíz, esa planta de maíz, muchachos, a pesar de que ahí está ese factor biótico, entonces alrededor van a haber condiciones abióticas que van a permitir que esa planta de maíz se haya desarrollado. Temperatura, viento, precipitación, suelo, CO2, energía lumínica, todo lo que ya vimos, ¿sí? Permitieron que se desarrollara ese individuo. Pero ¿qué sucede? Es un recurso llamado alimento. Sí, porque nosotros lo estamos produciendo para poder comer tortillitas o para poder obtener los granos, hacer la masa y después las tortillitas, o para poder venir y obtener esos granos y convertirlo en harina para que sea base fundamental de los alimentos balanceados o también llamados concentrados. Pero ¿qué sucede? Ese recurso está en el ambiente y ese recurso que está en el ambiente, muchachos, puede ser alimento, no solo para lo que nosotros lo estamos determinando. Acuérdense, ahí puede llegar una mariquita, ahí puede llegar una gallina ciega, ahí puede llegar un gusano cogollero, ¿sí? ¿A qué alimentarse de todos esos, de ese otro organismo? Entonces es fundamental que nosotros sepamos que si se establece una población, se pueden establecer más de dos o hasta muchas poblaciones en ese recurso. ¿Por qué? Porque todos están buscando recursos como el alimento. ¿Para qué? Para poder venir y llegar a una etapa reproductiva y poder perpetuar la especie. ¿Estamos? Entonces es fundamental que nosotros sepamos que no solo vamos a poder tener el ataque de una plaga, de una enfermedad, vamos a tener el ataque de muchas plagas y el ataque de muchas enfermedades. Y esto de acuerdo a las condiciones que se presenten en el medio en el que se está desarrollando este organismo biótico. ¿Estamos? Siguiente. En el caso de una dinámica, muchachos, que se puede establecer en la parte de las poblaciones, nosotros podemos venir y saber que esas poblaciones se pueden estudiar de los siguientes parámetros. Uno es la natalidad, otra es la mortalidad y la migración.
Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de estos parámetros, muchachos, es importante que nosotros manejemos, por ejemplo, cuáles son las condiciones óptimas para cada organismo de esos y cuando se presente una condición óptima para esos organismos, pues nosotros estar ahí ya atentos para poder venir y combatirlos o poderlos ayudar en el caso del tipo de población que se esté generando. Entonces, en el caso de la natalidad, muchachos, recuerden que acá es el número de individuos que van a nacer de acuerdo a una población, ¿sí? Entonces, las poblaciones naturales, las poblaciones que nos afectan o que nos ayudan, muchachos, en las producciones, van a ser poblaciones que de alguna forma van a tener un momento óptimo para reproducirse. ¿Y cuál va a ser el momento óptimo para reproducirse? Generalmente cuando las condiciones son desfavorables, pero que tiene recursos favorables para poder venir y tener mayor número de individuos por población. Vuelvo a repetir esto, cuando las condiciones son generalmente desfavorables, pero que se tienen algunos recursos que hacen que el momento sea favorable y que puedan haber mayor número de individuos por población. Por ejemplo, los pulgones. Los pulgones, muchachos, son individuos que si no hay comida, ¿para qué se van a reproducir? Ah, sí, pero como no hay comida, empieza un proceso ahí de especie como tal, en el caso de venir y decir, señores, pero miren, no hay comida, nos podemos morir nosotros y al final si nos morimos ya nadie va a perpetuar la especie. Entonces entran en un proceso de estrés donde se pueden reproducir sabiendo que no está el recurso alimento. Pero si estuviera el recurso alimento sería mucho mejor. Entonces es bien importante que nosotros hagamos ese análisis. Puede que no esté un recurso disponible, pero ojo, muchachos, las condiciones pueden ser favorables para poder venir y reproducirse. Entonces es importante que veamos eso. No es siempre que los recursos todos estén disponibles o que las condiciones todas sean malas. Pueden haber algunos recursos que no estén disponibles, pero ojo, las condiciones son favorables o las condiciones son desfavorables, pero los recursos están disponibles. Entonces, en ese momento, la especie como tal entra en un proceso de estrés y por ende va a haber reproducción y por ende se va a presentar este parámetro de natalidad. Entonces, es el número de individuos que nacen en una población. ¿Estamos? Siguiente, la mortalidad, como su nombre lo indica, muchachos, es el número de individuos que va a morir en una población. Y esta mortalidad también va a estar ahí adherida a las condiciones ambientales, va a estar adherida a los recursos disponibles, ¿sí? Entonces van a haber momentos en los cuales nosotros ni siquiera vamos a tener que actuar. ¿Y por qué no vamos a tener que actuar? Porque las condiciones van a ser desfavorables y se van a tener pérdidas de individuos de forma natural. Entonces, eso es importante que nosotros también lo sepamos. ¿Por qué? Porque en su momento, muchachos, ustedes como técnicos van a llegar a un punto donde, a la puchica, pero mira vos, tu maíz está lleno de gusano cogollero. Hombre, no se preocupen, ya mañana no hay. Y ya mañana no hay, puchica, vos sos el dios del maíz. No, no es que sea el dios del maíz, lo que sucede es que yo sabía que estas condiciones de lluvia no favorecían el hecho de que estuviera ahí el gusano cogollero y como sigue lloviendo, pues mañana ya no había. Entonces, esas partes, muchachos, de venir y tener esa relación con el ambiente es bien importante. Entonces, no es así de fácil, eso se gana solo con experiencia, pero debemos de saber, muchachos, que entonces la mortalidad, el número de individuos que se van a morir en cierta población va a estar determinado en función a recursos y a las condiciones del ambiente. Entonces, si las condiciones del ambiente son desfavorables y los recursos son escasos, entonces puede haber alta mortalidad. Pero si los recursos están disponibles y las condiciones son desfavorables, va a haber mortalidad. Pero si los recursos no están disponibles y las condiciones son favorables, va a haber mortalidad. ¿Estamos? Entonces, de alguna forma tenemos que ir combinando eso e ir viendo qué es lo que más afecta, la falta de recursos o las condiciones no óptimas para el desarrollo del individuo. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, los estudios de la ecología de la población no son muy sencillos, son bien difíciles y son bien complicados, pero cuando nos metemos ya al tema de ecología de poblaciones como tal, se nos va a facilitar esa parte, de determinar si son las condiciones ambientales las que no son favorables o si son favorables, o determinar si los recursos están disponibles o no están disponibles. Y la otra, muchachos, la migración, que aquí podemos hablar de inmigración o podemos hablar de emigración. Entonces, en esta parte sí es fundamental que nosotros sepamos que también
individuos de una población pueden irse a otro lugar o pueden venir de otros lugares. ¿Y por qué se pueden ir a otro lugar? Buscando recursos o buscando condiciones óptimas o buscando a ambas, o también puede haber ingreso de individuos a estos lugares debido a que existe también la parte de la búsqueda de recursos o la búsqueda de condiciones favorables. ¿Estamos? Entonces eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta para saber cómo es que se mueven las poblaciones en función al número de individuos que se tienen. Entonces, podemos tener ganancia de individuos con la natalidad o con la inmigración, o podemos tener pérdida de individuos por la mortalidad o por la inmigración. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos nosotros de las propiedades de una población, muchachos, se relaciona principalmente en su tamaño o su densidad. Entonces, cuando hablamos, muchachos, de un tamaño poblacional, podemos venir y decir que sí, es un número de individuos que se va a presentar en un determinado lugar o en un determinado espacio, siempre recordándoles que en un tiempo determinado, porque el tamaño de la población puede ser hoy X y mañana puede ser Y. Hoy puede ser X y dentro de 2 años puede ser Y. Entonces eso va a depender, como les decía, principalmente de los recursos y de las condiciones ambientales que se presenten. Entonces, en esta parte podemos hablar del número de individuos, muchachos, pero como su nombre lo indica, acá la densidad. Entonces, sí, hablamos de un número de individuos por unidad de área, ¿sí? Por un área determinada o por un volumen determinado, porque va a depender del tipo de individuos que nosotros estemos hablando. Entonces, no es lo mismo venir y, por ejemplo, hablar de árboles, que ahí estaríamos hablando de una densidad de número de individuos por unidad de área, o hablar, por ejemplo, de bacterias en un cierto, vamos a ver cómo es que se llaman estos, en un cierto agar, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya podemos hablar del volumen de ese agar y determinar cuántos individuos existen ahí. Entonces estamos hablando de un número de individuos por un volumen determinado. Entonces, eso es importante que lo veamos, muchachos, y que de esa forma nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, si nosotros venimos, déjenme ver si está acá. Vamos a ver, acá está. Entonces, nosotros venimos y hablamos del punto de vista de la densidad de la población. Entonces lo que estamos determinando es el número de individuos por unidad de área o por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros venimos y hablamos de ese número de individuos, nosotros podemos determinar ese número de individuos de 2 formas. Una forma, muchachos, que tiende a ser más económica y que no toma en cuenta a todos los individuos es una técnica que se conoce con el nombre de muestra. Y se utilizan las muestras, muchachos, cuando las poblaciones son bastante grandes, pero ojo, principalmente cuando no se tienen los recursos necesarios para poder venir y medir a todos los individuos. ¿Por qué? Porque nos va a costar mucho, porque va a ser económicamente muy caro, ¿sí? Y el uso del recurso humano va a llevarnos mucho tiempo y esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Generalmente, muchachos, cuando nosotros hablamos de una muestra, entonces hablamos de venir y, como su nombre lo indica, sacar una muestra de la población total. Entonces, esa muestra lo que nos va ¿para qué nos va a servir? Para representar a la población total. Entonces, ahí hay un montón de métodos para determinar cuál es el número de muestra, muchachos, pero al final ese es el objetivo. Venir y saber cómo es que se presenta la población, saber qué es lo que está pasando con esa población. Entonces, ¿qué hago? Saco cierta cantidad de individuos, los evalúo y con eso puede ser representativo para visualizar cómo está la población en total. Ahora, si ustedes quieren algo más específico, de mejor detalle, entonces nosotros simple y sencillamente hablamos de el censo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del censo, entonces ahí sí tenemos que evaluar el total de individuos de una población. Entonces acá sí ya tenemos que venir y sacar a todos los individuos, medir a todos los individuos, visualizar a todos los individuos con el objetivo de estudio que tengamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos venir y acá, tomando en cuenta este individuo que tenemos acá, los pulgones, si nosotros quisiéramos saber cuál es el porcentaje de hembras y machos,
posiblemente sacando una muestra de 10 individuos, 8 sean machos y 2 hembras. Entonces podemos decir que el 80% de la población son machos y el 2% son hembras. ¿Podemos tener un error? Sí, se maneja un error, pero eso nos está representando cómo es que más o menos está la población. Pero si yo saco un censo, acá lo que yo hago es venir y verificar a todos los individuos. Y todos esos individuos me van a decir, ah, sí, el 80% son hembras y el 80% son machos. Entonces, completamente diferente. Muchachos, se me va a cortar. Entonces, me hacen favor de volverse a conectar y le doy la palabra a Rustrián y a Gabriela cuando regresemos. ¿Estamos? Gracias. Voy con Rustrián primero. Contame, Rustrián. A una pregunta, ¿el muestreo y el censo es en base a la densidad de la población? Mira, pues, en el caso del muestreo, sí, existen diferentes formas de determinar cuántos individuos tenés que muestrear por la población en total. Y eso, como les decía, también se lo voy a dejar al curso de estadística. Y en el curso de estadística te van a enseñar cómo es que vas a determinar el número de individuos a muestrear, el tamaño de la muestra, le dicen ellos. Entonces, te lo voy a poner así. Por ejemplo, en el caso de los pollos de engorde, para determinar el peso de cada semana que has ganado y con eso poder venir y determinar algo que se llama conversión alimenticia, ¿sí? Vos tenés que sacar una muestra del 10% de los individuos. Eso significa que de esos 500 pollos vas a venir y vas a medir 50 pollos. Ah, ¿qué estoy haciendo? Una muestra. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa muestra me va a representar a la población en total. ¿Cuál es la población total? 500 pollos que tengo en un galpón. Pero estas 50 te van a las características. ¿Que puedes tener error? Sí, puedes tener error porque pueden haber unos que están menos pesados, otros que están más pesados, pero para eso se saca la muestra. ¿Qué ventajas tenés? Es más económica, es más rápida, es más fácil, ¿sí? Pero ¿qué desventajas tenés? Es menos detallada, es menos confiable en el caso de querer saber características muy en particular. Entonces, esa parte de lo detallado y lo exacto se pierde con la muestra, pero sí te va a representar cómo es que está la población en total. Ahora, si vos venís y me decís, mire, voy a hacer un censo, entonces ahí sí vas a tener una forma detallada y una forma exacta de tener los datos de esa población. ¿Cuántos tendrías que tomar en cuenta? Los 500. Pero ¿cuál es el problema? Te va a llevar más tiempo, se van a estresar más los animales, vas a necesitar mayor mano de obra. Entonces, todo eso tiende a repercutir. Entonces, por eso va a depender. Si los datos que necesitas pueden ser representativos de una población, pues un muestreo es lo que tienes que hacer. Ahora, si necesitas datos exactos
y cabales, entonces a lo que recurrís es a un censo. Entonces ahí ya, por ejemplo, el número como te decía acá, de individuos que son machos y hembras en una población de pulgones en tal cultivo en el mes de enero del año 2021. Mira, estás siendo específico con el lugar y con el tiempo. Entonces sacas aquí un muestreo, 8 son machos, 2 hembras, entonces decís el 80% de la población son machos y el 20% de la población son hembras. Eso de acuerdo a un muestreo determinado en tal lugar, en tal fecha y en tal momento. Ahora, si venís y decís, no, voy a sacar un censo, entonces sacas todos los individuos, imagínate cuánto tiempo te va a llevar, y al final llegas a determinar que el 78% son machos y el 22% es hembra. ¿Cuánto fue el error? Un poquitillo, pero al final llegaste a obtener los datos como eran, exactos y detallados. Entonces, muchachos, aquí hay que ver lo que realmente se vuelve funcional en relación a lo que querés determinar. Si lo que querés determinar se puede determinar con un muestreo, excelente. Y si lo que querés determinar es con un censo, pues excelente. Pero hay que tomar en cuenta eso. Recursos, ¿sí? Porque son bien importantes. Tenés que tener bastantes recursos para un censo, menos recursos para una muestra, y qué tan detallado y exacto querás el estudio. Entonces, si lo querés bien detallado y bien exacto, pues es un censo, y si lo querés exacto y detallado, pero con un cierto grado de error, pues el muestreo es lo que mejor se adapta. ¿Estamos? Contame, Gabriela. Yo tenía una duda. ¿Un censo en animales cómo sería? ¿O no se puede? Por eso te digo, es que es dependiendo de qué tipo de individuo estés analizando o estés estudiando. Porque si tú venís y me decís, yo necesito un censo de la población avícola de la Escuela Nacional Central de Agricultura, pues entonces vamos a meternos a los galpones y saquemos ese censo. Si tú me decís, yo necesito un censo de la población porcina, de la producción, de la granja, de la Escuela Nacional Central de Agricultura, pues metámonos ahí o tengamos los datos que estás estudiando. Pero si tú venís y me decís, mire, yo lo que quiero estudiar es tal cosa, ¿se puede con un muestreo? Sí, entonces vayamos y seleccionemos al número de individuos en función a muchos procedimientos y herramientas. Pero sí, o sea, se puede hacer y se puede hacer hasta en la forma natural, muchachos. Por ejemplo, los que estudian vida silvestre, ellos lo que hacen son muestreos en algunos casos, o lo que hacen es un censo en función a la población que están estudiando. Pero era lo que te decía, recursos, que es bien importante, y qué tan exacto y detallado querás el estudio. Entonces, si tenés recursos, si lo querés bien exacto y bien detallado, pues un censo es lo mejor. Ahora, si querés tener cierto grado de error, pero tus resultados se pueden dar en función a tener una muestra, pues entonces hagamos un muestreo y con eso estamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Entonces, eso es lo que se utiliza. Entonces, en el caso de acá, muchachos, ustedes pueden hacer muestreos en el cual puedan determinar cuántos individuos pulgones existen por unidad de área. ¿Y cuál va a ser la unidad de área? Por ejemplo, esta hoja. Entonces, ustedes contabilizan cuántos pulgones hay, hacen otro muestreo allá, hacen otro muestreo allá, hacen otro muestreo allá, y llegan a determinar un promedio. Entonces, hay 40 individuos por hoja. Y se van a dar cuenta que en su curso de entomología les van a dar un valor, ¿sí? Que se llama umbral económico y umbral de daño, en el cual les van a decir, el umbral económico no tiene que pasar de 30 individuos por unidad de hoja. Lo pasamos, sí, entonces apliquemos. No nos pasamos, entonces podemos sobrevivir con ellos. ¿Me entienden esa parte? Entonces, para que se den cuenta qué importancia es que nosotros visualicemos desde ya la ecología de poblaciones. Joel, ¿querías decir algo? No, solo era lo mismo que iba a preguntar que me imagino que un censo así, como en el caso de los insectos, no se puede, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que era lo que te decía, ¿para qué es el fin de estudio? Si el fin del estudio es importante, es exacto y es detallado, pues entonces hagámoslo. Pero no, generalmente cuando las poblaciones son muy grandes, lo que se recomienda hacer es un muestreo. Sí, esa era mi duda. Gracias. Necesitarías de muchos recursos para poder venir y hacer un censo. ¿Estamos?
por ejemplo, en lo forestal, y eso es para que después cuando hablen con la ingeniera Daniela no me regañe. En lo forestal, muchachos, también se hacen muestreos. ¿Y para qué se hacen muestreos? Para determinar cuánta madera podemos sacar de un bosque, cuánta madera podemos sacar de una plantación artificial. ¿Y cómo se hace? Haciendo muestreos. ¿Y para qué se hacen muestreos? Y estos generalmente se conocen como inventarios forestales, si no estoy mal. Entonces se hacen ahí algunos inventarios para determinar realmente cuál es la población, cómo es que está esta población, cuál es el tamaño de los árboles, cuánta madera puedo tener de cada árbol, y con esto poder tener resultados que los puedo tirar a una población como tal y poder hacer un análisis diciendo, entonces voy a obtener tanto de madera, entonces yo ya busco a mi comprador. Entonces ya se dieron cuenta qué tan importante es este procedimiento. Entonces si les preguntan, les dicen que sí les hablé un poco de lo forestal. ¿Estamos? Bueno, entonces, luego muchachos, nosotros debemos de saber que de acuerdo a esta parte de la densidad, nosotros debemos de saber que en el caso de la distribución de los organismos es importante para la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros al final, muchachos, en campo vamos a poder determinar que existen diferentes formas en las cuales los organismos se distribuyen en función a los recursos, ¿sí? Si nosotros venimos y hablamos de la parte de un bosque natural, por ejemplo, podemos venir y saber que las semillas de los árboles de este bosque natural se van a distribuir de una forma aleatoria. ¿Qué significa eso? Muchachos, que estas semillas se van a dispersar a donde caigan, ¿sí? Así de fácil, a donde caigan. Y esa es una forma aleatoria, ¿sí? Yo no sé si ustedes han hecho formas de aleatorizar, ¿sí? Donde dice, pensá en un número de 1 a 10, 5, por ejemplo, ese fue un número aleatorio. Pensá en un número de 1 a 100, entonces esa es una forma aleatoria. Y con su calculadora también yo creo que ya les enseñaron o les van a enseñar, muchachos, a utilizar una función de rango numeral, donde ustedes pueden sacar un número aleatorio en función a un grupo de números. Entonces, acá, muchachos, vamos a tener un área y esta área va a tener a individuos de forma aleatoria. Entonces, ahí van a caer donde sea. Pero también nosotros debemos de saber, muchachos, que de acuerdo a los recursos, también van a haber individuos que se pueden venir y distribuir de una forma agregada o también llamados por conglomerados. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que se van a formar grupos de individuos y esos grupos de individuos generalmente van a estar aprovechándose de los recursos, pero también de las condiciones ambientales específicas que se van a encontrar en cierto lugar específico. Pero también van a existir, muchachos, algunas distribuciones uniformes. Y en el caso de las distribuciones uniformes, por ejemplo, esta playa donde anidan muchas aves. Vean, este sería excelente para un estudio silvestre de estas aves. Estas aves, muchachos, se distribuyen de forma uniforme en el caso del proceso de colocación de sus huevos. ¿Y para qué se distribuyen de esta forma? Porque ahí está el recurso. Acá está el recurso suelo, muchachos, que le van a servir para poder venir y incubar sus huevos. Pero ¿qué es lo que sucede? El recurso es tan limitado que ellos tienen que aprovechar el área que tienen para poder venir a incubar cada huevo que van a colocar. Entonces, si se dan cuenta, aquí va a haber una forma uniforme de distribución. Puede ser agregado por conglomerados o puede ser aleatoria. ¿Estamos? ¿Y por qué es importante que yo les diga esto? Muchachos, es importante que yo les diga esto porque al final del caso nosotros vamos a poder venir y estudiar a ciertos individuos que nos pueden afectar o nos pueden beneficiar o que sean importantes para un estudio en función a lo que nosotros queramos como objetivo. Entonces, por ejemplo, miren el picudo de la palma. Él se distribuye de forma al azar. ¿Qué significa eso? Aleatorio. Eso significa, muchachos, que él se va a distribuir donde se le dé la regalada gana. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y a este insecto lo quiero estudiar con una forma diferente, los resultados para mi estudio van a ser completamente negativos.
Por ejemplo, si yo les dijera, miren, este es un estudio al azar, perdón, este se distribuye de una forma al azar o de una forma aleatoria. ¿Qué tipo de muestreo me recomendarían? El muestreo que se llama aleatorio o al azar. ¿Por qué? Porque de una forma aleatoria, una forma al azar, yo voy a tener mayor probabilidad de encontrar a este individuo en las palmas. ¿Qué palmas? En las palmas africanas principalmente. Pero si yo vengo y digo, entonces voy a hacer un estudio basado en una distribución uniforme, entonces voy a tener muchos resultados que no me van a dar el resultado que yo espero y por ende voy a venir y voy a tener muchos errores posiblemente en el manejo de este individuo. Pero entonces yo tengo que conocer al individuo y tengo que saber cómo se distribuye este individuo para poder venir y hacer un estudio que me llegue a determinar cuántos individuos tengo por unidad de área, cuándo es que lo tengo que atacar, cómo es que lo tengo que atacar, pero en función a qué, a la distribución de este individuo. Entonces vean muchachos, este individuo no lo puedo buscar donde sea. Lo tengo que buscar de una forma aleatoria o al azar. ¿Sí? Siguiente. Distribución agregada o por conglomerados. Muchachos, por ejemplo, Tetranicus urticae, ¿sí? Este es un individuo, muchachos, que nosotros en el campo lo conocemos principalmente como araña roja por su coloración o araña de 3 puntos. Este es un individuo que es un ácaro y que es un ácaro que le encantan las condiciones secas, ¿sí? Y con mucha temperatura. Entonces, a este individuo, miren muchachos, lo tengo que buscar de una forma agregada o por conglomerados. Entonces, él posiblemente esté aquí, posiblemente esté aquí, posiblemente esté aquí, pero va a estar conformado como un agregado. Pero estas agregaciones, muchachos, o estos conglomerados se dan debido a buscar los mejores recursos y las condiciones más favorables. Recuerden, si yo les decía a este individuo, condiciones secas y condiciones con altas temperaturas. Estos individuos, muchachos, pueden afectar a un cultivo que la mayoría conocemos, que se conoce con el nombre de rosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La rosa, ¿cómo se produce? Se produce a nivel de invernadero. Las condiciones de los invernaderos pueden ser húmedas, sí, pero generalmente son secas, con altas temperaturas, sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchachos, generalmente, cuando existe la época seca en Guatemala, vamos a ver mucho ataque de araña roja. Y ese ataque de araña roja lo vamos a visualizar por los síntomas de los vegetales o por hacer los muestreos correspondientes. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un muestreo al azar? Si yo hago un muestreo uniforme, entonces posiblemente tenga un error. ¿Y por qué tenga un error? Porque estos generalmente se desarrollan de una forma agregada, de una forma por conglomerados. Entonces, ¿le tengo que hacer aplicación a toda la plantación? Sí, pero específicamente a los lugares donde se van a establecer. ¿Estamos? Entonces, eso es importante. Y por último, muchachos, la distribución uniforme de la que nosotros hablábamos. Y para la distribución uniforme, lo que nosotros tenemos es un insecto que conocemos como Spodoptera frugiperda. Este es un insecto que también lo podemos conocer como gusano cogollero. Como su nombre lo indica, generalmente se va a alimentar del cogollo de los vegetales. Se ha llegado a determinar o se había llegado a determinar que este principalmente afectaba al maíz. Hoy por hoy, muchachos, ya hay estudios que determinan que también afecta al cogollo de las rosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchachos, la distribución uniforme tiende a ser muy característica y es característica de porque existen recursos, pero estos individuos tienden a ser muy territoriales. Déjenme contarles que cuando uno habla de Spodoptera frugiperda, una característica que tienen ellos es que aparte de ser herbívoros, o sea, comerse a las plantas de maíz, a los vegetales llamados maíz, ellos también, muchachos, cuando aparece otro Spodoptera frugiperda en su mismo cogollo, ellos tienden a comérselo. Ellos tienden a hacer un proceso de canibalismo. ¿Por qué? Porque tienden a ser muy dominantes. Y al ser dominantes, generalmente lo que sucede es que se da una distribución uniforme. Entonces vamos a encontrar generalmente un individuo por planta.
pero ellos pueden causar un daño increíblemente grande hasta dejar plantas completamente en un estado determinado llamado esquelético, donde lo único que van a encontrar son las nervaduras centrales de estas hojas. Pero si se dan cuenta, muchachos, recursos hay, pero porque existe ese recurso, yo defiendo mi recurso. Y por eso es que generalmente vengo y tengo la capacidad de ser muy dominante. Pero ¿qué sucede con estos? Con estos muchachos lo que sucede es que estos individuos tienden a ser muy sociales y por ende tienden a formar grupos de poblaciones. Y esos grupos de poblaciones son importantes para que nosotros veamos esa parte conglomerada o la parte agregada. Contame, Silva. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos un montón de gusanos cobilleros en el mismo lugar para que se coman entre ellos? ¿Qué pasa si? Aplicamos bastantes gusanos cobilleros en un mismo lugar para que se coman entre ellos. Así se comen entre ellos. Vaya, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que se van a comer entre ellos, ¿sí? Si vos lo que querés es hacer un control, ellos se van a comer. Vaya, ¿y qué es lo que sucede cuando se coman? Va a quedar uno y ese uno te va a afectar. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que genera. Y recolectar gusano por gusano se te vuelve bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? La aplicación de algunos productos químicos, pero si querés ser amigable con el ambiente, lo que se recomienda es aplicarles arena a los cogollos. Y al aplicar la arena a los cogollos, cuando este lo mastica, también se arruina el aparato bucal y tiende a morir por no comer. Contame, Oscar. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Necesita ver una planta en sí para que... ¿Cuál? necesita ver una planta en sí para que ellos se coman entre sí uno o medias en juntos se devoran entre sí. No, lo que pasa es que fíjate que es bien característico porque a ellos lo que les encanta es esta parte tierna. Entonces, ¿dónde se van a juntar los individuos? En esa parte tierna. Esto, déjame contarte que cada individuo adulto pone más de 200 huevos en una noche, en un mismo vegetal. ¿Y qué es lo que sucede? Esos huevecillos lo que tienen es un producto como de protección que le echa la madre. Entonces, ese producto de protección empieza a alargarse y conforme al viento y todo, se van distribuyendo para otros vegetales que están ahí continuos al vegetal donde existió la postura. Y así otros individuos poniendo así todo. Entonces, al final, los que logran salir al principio generalmente se comen a los otros. ¿Para qué? Para ellos dominar y aprovecharse de ese recurso que tienen ahí disponible. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, en el caso de las distribuciones, muchachos, nosotros hemos hablado de la distribución al azar, hemos hablado de la distribución uniforme o la distribución por conglomerados. Entonces, aquí hay una situación que cada una de ellas va a tener su forma de muestreo, como se los digo, eso se lo dejo al curso de estadística, aquí no depende del curso de ecología, pero sí es importante que yo les diga, muchachos, ¿por qué existe un tipo de muestreo para cada forma de distribución ecológicamente hablando? Porque imagínense, si yo hago aquí un estudio al azar y el azar me cae aquí, miren, ¿qué va a suceder? Yo puedo venir y decir, señores, miren, no hay ningún insecto que nos esté afectando. ¿Será eso cierto? Es completamente lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede? El azar hizo que aquí cayera el estudio y por ende yo no podría determinar el número de individuos que existen y no saber si se está pasando de mi umbral económico o de mi umbral de daño. Entonces es importante, muchachos, que lo visualicen de esa forma. Y como les decía, no voy a hablar de personas porque no me interesa hablar de personas, me interesa más hablarle de lo que nosotros vamos a hacer en el campo y lo que tenemos que hacer conforme a nuestras carreras. Entonces, por eso les decía, entonces aquí la parte importante es que nosotros sepamos que se van a distribuir de una forma natural y que nosotros tenemos que adaptarnos a esa forma natural para poder hacer estudios que nos determinen cuál es la forma en la que estos se están distribuyendo. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Solo... Ajá, contame.
Es que le quería preguntar algo de la diapositiva anterior, pero Vaya, vaya, pregúntame. ¿Me das pena? entonces, si por ejemplo en esta distribución aleatoria se hace un estudio con base a la distribución agrupada o O por conglomerada, conglomerados. Ajá. se tendría que hacer en los 4 cuadros y se Sí. haría un gasto mayor. ¿Sabes cuál es el problema que te puede caer aquí? Mira, si aquí te cae el estudio, ¿qué va a pasar? Tenés un error. Si aquí te cae el estudio, tenés un error, mira. Y entonces por eso es que se lo dejo a estadística para que te lo explique. ¿Cuál es la forma de muestreo para cada una de las distribuciones? ¿Sí? Ok, Porque entonces aquí tendrías que hacer un estudio al azar, porque te puede caer aquí, sí, error, pero te puede caer aquí y te puede caer aquí, mira. Entonces, esa es la forma en la que se hace cada, por eso es que cada uno de esas partes tiene su parte de estudio, ¿viste? sí, ingeniero, pues. Mira, pues, en el caso de Oscar Valladares, en el caso del umbral de daño y el umbral económico, las dos cosas son diferentes. El umbral de daño es qué tanto te puede afectar la producción y el umbral económico cuando ya te toca el bolsillo, porque te puede afectar el cultivo, pero sin afectarte el bolsillo. Entonces, las dos son malas, pero en realidad se determina un umbral de daño para no afectar o no llegar al umbral económico. Entonces, las dos son malas. Entonces, generalmente se manejan, ya hay estudios que determinan para cada individuo cuál es el umbral económico y cuál es el umbral de daño. Y media vez no sobrepases eso, puedes convivir con ellos. Media vez vos mantengas esa población. Pero si tienden a crecer, entonces sí te van a causar daño. ¿Estamos? Vale, siguiente. Y con esto termino, muchachos. Bueno, entonces en el caso de las poblaciones, nosotros debemos de saber que estas poblaciones van a presentar 3 periodos ecológicos. Un primer periodo ecológico se llama prerreproductivo, que es en el caso donde los individuos no tienden a ser maduros sexualmente, entonces no hay ningún problema de reproducción, pero ojo, puede ser uno de los periodos donde más nos pueden afectar, por ejemplo, la gallina ciega, por ejemplo, el gusano cogollero. Ellos no se pueden reproducir en ese estado larval, pero sí nos pueden causar mucho daño. Luego aparece un periodo reproductivo que es donde se generan nuevos individuos y luego un periodo llamado posreproductivo, que es un periodo donde ya se deja de ser nuevamente reproductivo y aquí ya puede causar algún daño al individuo o no. Por ejemplo, los machos, los adultos de la gallina ciega o los adultos del gusano cogollero en un estado reproductivo y por reproductivo ya no nos causan daño, pero en un estado prereproductivo sí. Entonces, nosotros debemos de saber en qué periodo ecológico debemos de trabajar a los individuos con el objetivo de evitar los daños. En este caso, muchachos, de esos dos ejemplos que les puse, la gallina ciega y el gusano cogollero, estos generalmente se tienden a controlar acá, ¿sí? Para evitar los daños, pero también se pueden controlar acá, dependiendo de las condiciones que tengamos. Estos generalmente son palomías en un estado adulto. El gusano cogollero y la gallina ciega tiende a ser un ronrón. Entonces estos lo que van a buscar es la luz. Entonces se pueden poner trampas de luz y con eso se pueden controlar. ¿Para qué? Para evitar que se reproduzcan y con eso tener menos individuos en un estado pre-reproductivo posteriormente. ¿Estamos? Entonces, todas las poblaciones aumentan de acuerdo a su natalidad o índice de nacimiento, eso lo sabemos. Y en este caso pueden ser individuos que se reproduzcan por crianza, como por ejemplo los cerdos, por germinación, como por ejemplo los vegetales y algunos hongos. Y en el caso y aquí en la germinación también algunos, bueno, voy a hablar de hongos e individuos que se generan por esporas y algunos individuos que se reproducen por fisión, como en el caso de algunos hongos o en el caso de algunas bacterias. ¿Estamos? Bueno, ¿tienen dudas, muchachos? ¿Dudas?
¿No? ¿No tienen dudas? Entonces, solo les voy a colocar esa imagen para que empiecen ya o tengan presente de dónde vamos a iniciar la próxima clase. ¿Estamos? Entonces, con esto nos quedamos, muchachos. Y como les decía al inicio, realmente les agradezco el tiempo y les vuelvo a pedir una disculpa por el inconveniente que tuve hoy. Y aquí estamos para servirles, muchachos. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pues ya saben, lo pueden hacer. Ayer les mandé sus notas, como les decía, no son buenas notas, pero eso no significa que todo está perdido. Eso significa que tenemos que entrarle con más ganas. Y cualquier duda, cualquier comentario, muchachos, estamos para servirles. ¿Oyeron?